día más en este ciclo de charlas que ya llevamos un montón de eneros con ellas, aquí en colaboración con ABEA. Y bueno, nada, hoy tenemos de conferenciante y mostrador de imágenes a Juan Bernat, que va a presentar Alejandro. Yo simplemente, eso, deciros las buenas tardes y cubrir el papelón. Bueno. Buenas tardes a todas y todos. Cuando diga lo de todos y todes, yo marcho. Primero ya entramos todos. Lo primero comentar que quien quiera calendarios de 2024, tenemos un preciso calendario de Mabea a la venta, antes de que se me olvide. Son muy chulos. Y lo principal, presentar al ponente de lujo que tenemos hoy. Hoy, después del ciclo de conferencias del año pasado dedicadas a Fernando Fueyo, será la primera vez que se haga una conferencia de homenaje a Fernando Fueyo, que se repetirá en todos y cada uno de los ciclos que están por venir. ¿Por qué Juan Bernat está aquí en la primera de las conferencias? Pues recordando al gran maestro Fernando Fueyo. Hay una historia muy bonita entre ellos. Ellos no se conocieron nunca en vida, pero Fernando Fueyo admiraba la obra de Juan Bernat. Tengo que decir que Fernando Fueyo, como maestro y como genio que era una persona tremendamente crítica con la obra de los demás. A veces hasta demasiado crítico, hasta demasiado dramático. Y sin embargo, siempre le encantó el trabajo de Juan Bernat. Me pidió que le dejara todos los libros que él tiene ilustrados, casi todos, que los pude traer. Fernando Fueyo era una persona a la que tenías que tener mucho cuidado, porque como todos los genios era tremendamente despistado, entonces le dejabas algo y si no se lo pedías pronto desaparecía. Era muy, muy desordenado. Pero, curiosamente, sé que admiró la obra de Juan Bernat porque, según iba por su estudio, iba viendo cómo hacía anotaciones y dejaba notas en los libros de él y cómo conocía perfectamente todos y cada uno de los trazos que hizo. Concretamente, ya veo que la ha traído, hay una obra que a Fernando Fueyo le encantó, que es La colmena viajera. Editada, es una auténtica maravilla de ilustración a la educación ambiental. De hecho, esta obra es anterior a la obra de Fernando Fueyo de El Abelleiro, y él me comentó, en una de las muchas conversaciones que tuve con él sobre arte, que había sacado alguna idea para hacer en El Abelleiro de ese trabajo precisamente, de la colmena viajera. Que se reconocieran los dos artistas, Fernando Fueyo y Juan Bernat, no pudo ser, fue una de las muchas cosas que quedaron en el tintero. Él siempre quiso que lo presentara y conocerlo. Y bueno, hubo mala suerte porque cuando Fernando Fueyo recibió el premio Alfredo Noval en el Botánico, Juan Bernat no estuvo, que yo contaba presentarlos a ambos. Pero bueno, quedó en el tintero. O sea que nos parece a Mabea y a la Asociación La Serrana que es un broche de oro que dos personas que deberían de haberse conocido porque se admiraban de sus trabajos y no lo hicieron en vida, pues bueno, que lo hagan en un homenaje. Nada más, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Empezar así es un lujo, ¿no? Quiero decir, yo, como decía Alejandro, no tuve el placer de conocer a Fernando Fueyo, pero sí conozco su obra. ¿Quién no conoce también la obra de Fernando Fueyo, ¿no? ¿Quién ha sido y quién será probablemente uno de los artistas más importantes en la divulgación científica en el siglo XX y parte del XXI, ¿no? Yo no conocí personalmente a Fernando Fueyo, así que, bueno, en alguna ocasión Alejandro me comentó alguna anécdota suya y es
cada vez que oigo, cuanto más oigo sobre Fernando, más ganas tengo de haberlo conocido, ¿no? Es algo que no va a poder ser, pero bueno, quiero que hoy por lo menos esta charla sirva un poco de homenaje también a ese sentimiento y a esa persona que fue Fernando Fuelle. Yo soy ilustrador científico, soy ilustrador botánico, pero también soy ilustrador publicitario, soy ilustrador de libros ilustrados como La colmena viajera y entre otros. Y hoy vengo a hablar un poco sobre qué es la ilustración, cuáles son las claves de la ilustración científica, qué es lo que diferencia la ilustración científica y la ilustración naturalista, que era la gran disciplina en la que Fernando siempre destacó, y qué es lo que lo diferencia de otras formas de ilustrar. Pero quiero empezar la charla con una cita que me parece muy al caso de todo el sentido que tiene este pequeño homenaje, ¿no? Hokusai, el gran artista japonés Katsushika Hokusai, que es muy conocido por esta obra, ¿no? La gran ola de Kanagawa, probablemente es el autor, el artista japonés más importante y más trascendental de todos los tiempos. Hace unos 190 años, Katsushika Hokusai publicó una obra en 15 volúmenes, comenzó la publicación de una obra en 15 volúmenes que fue el Hokusai Manga, y el manga en japonés no es exclusivamente el género que hoy en día conocemos, sino que manga significa boceto rápido en japonés, es una traducción literal, ¿no? Entonces, Hokusai era un gran artista ya reconocido en aquella época y publicó 15 volúmenes de apuntes del natural, de dibujos rápidos, que serán los que luego constituyen la base del moderno manga que hoy en día conocemos como cómic de uso común, ¿no? Cuando Hokusai publica esa obra, en 1833, escribe en su prólogo y dice: desde los 6 años tuve la manía de dibujar la forma de las cosas. A los 50 había producido gran número de dibujos, pero antes de los 70 no hice nada que mereciera la pena. A los 73 creo haber adquirido algún conocimiento de la estructura verdadera de los seres naturales, animales, plantas, árboles, pájaros, peces e insectos. Creo que cuando cumpla los 80 habré progresado notablemente. A los 90 alcanzaré el misterio de las cosas. A los 100 haré una obra asombrosa. Y a los 110, cuando dibuje, aunque solo sea una línea, poseerá el soplo de la vida. Traigo estas palabras de Hokusai porque yo creo que definen muy bien cuál fue el objetivo también del trabajo de Fernando Fuelle, ¿no? Esa búsqueda del soplo de la vida en su obra, yo creo que es un poco a lo que se rinde también homenaje con este ciclo de conferencias que comentaba Alejandro, y que creo que definen muy bien cuál es la trayectoria de Fernando Fuelle. Fernando Fuelle, que falleció a los 76 años, el 4 de enero de 2022, y unos 190 años después de que Hokusai escribiese estas líneas que sirvieron de introducción a su magna obra Hokusai Manga. En mi opinión, había alcanzado esa maestría del que hablaba Hokusai del soplo de la vida. Tengo la voz un poco mal, ¿eh? Disculpadme porque ando con algo de carraspera. Fernando Fuelle, que yo no conocí personalmente, como decía antes, y que, bueno, es una deuda pendiente que tengo, ¿no? Era el pintor de cámara de los árboles, era el embajador del bosque en la ciudad, era el viajero incansable, era el genio y figura, el gran conversador. Colaborador de la revista Quercus desde su fundación, decana de la información ambiental, junto con Benigno Varillas, colaborador habitual de FAPAS, junto a Roberto Arte Sánchez, y volcado en la protección de la fauna salvaje y del oso pardo en la cordillera cantábrica. Viajero incansable en Turquía y Nepal, en la búsqueda de la documentación visual del quebrantahuesos, en el Parque Nacional de Zakuma, en el Chad,
documentando el ecosistema humano, botánico, animal, en Tanzania, en la garganta del Uruguay, en la flora y la fauna, con exposiciones en Japón y una propuesta de trabajo que había recibido precisamente del gobierno japonés para dedicarse con un trabajo vitalicio a documentar la flora y la fauna del país y que no llegó a aceptar por su carácter nómada, ¿no? Viajero incansable por el norte de Europa, colaborador con instituciones como FAPAS, como Atapuerca, con quien habría publicado con Arzuaga el libro de El mundo de Atapuerca en 2004. Es el pintor de los árboles, es el pintor de cámara de los árboles, natural del Valle de Arán, en Lérida. Sin embargo, él siempre dijo que era asturiano y llanisco, de donde procedía su familia. Esta es la obra de Fernando Fueyo. Fernando Fueyo, el ilustrador naturalista, el ilustrador científico naturalista capaz de documentar y de transmitir emociones a través de la plasmación y de la observación de la realidad. Leía no hace mucho esta es una de las páginas de la revista Cuerpos que Fernando habría ilustrado, ¿no? Leía no hace mucho el discurso de recogida del Premio Nobel de José Saramago. Y es un discurso también muy emotivo en el cual José Saramago hacía referencia precisamente a su familia, a su abuelo, Jerónimo. Y muchas gracias. Y el Premio Nobel de Literatura José Saramago mencionaba en su discurso de aceptación ante la Academia Sueca, como os decía su abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias, quien, siendo ya consciente de que la muerte venía a llamar a su puerta, se despidió, bajó al huerto de su casa y se despidió uno a uno de los árboles de su jardín. Abrazándolos y sabiendo que ya no iba a volver a verlos, ¿no? Cuando leía estas líneas, no podía volver otra vez a recordar cuán importante es y cuán esencial es esa relación estética, artística y emotiva con la naturaleza que Fernando transmitía a través de todo su trabajo, ¿no? Al leerlo, no podía evitar esa sensación y esa asociación de la idea que basa todo el arte y toda la vida también de Fernando Fueyo, en cierta medida, y que se transcribe en el profundo amor por la naturaleza, capaz de transgredir las fronteras de la vida y alcanzar el alma de cada uno de nosotros. Yo creo que Fernando Fueyo tocó el alma de los árboles y con ellos el de cada ser sensible. Yo creo que los dibujos de Fernando Fueyo, las ilustraciones de este inmenso artista, realmente sí poseían el soplo de la vida que mencionaba Cortázar. Bueno. A título de homenaje personal, baste un poco esta pequeña introducción sobre cuál es la magnitud de la obra de este hombre y cuál es la importancia capital y la influencia que tiene no solamente en mí como artista, sino en la forma en la que nosotros vemos la realidad y vemos la naturaleza gracias a la obra de Fernando Fueyo. Y sobre todo su legado, la importancia de que todo esto se preserve, se potencie y se haga público, y se haga de dominio más público aún. La gente debe conocer cuál es la importancia capital de la obra de Fernando.
Voy a hablar un poco, antes de entrar en materia de ilustración científica, qué es la ilustración. Definir qué es la ilustración, ¿no? A ver si consigo poner esto en pantalla completa. Ahora, vale. Ilustrar es conocer. Ilustrar es una forma de aprender el mundo, de ser conscientes del entorno que nos rodea. Es algo que llevamos haciendo desde el principio de los tiempos, desde las ilustraciones y las imágenes que nuestros antepasados grababan en las cuevas, ¿no? En las paredes de las cavernas. Esa forma de comprender, de tratar de entender la realidad, de hacerla asequible al ser humano, tanto como vehículo de conocimiento propio, como vehículo de comunicación. No solamente para el enriquecimiento personal y el conocimiento personal, sino para el conocimiento del grupo, que, como decía Harari, es lo que nos ha hecho triunfar como especie, ¿no? Esa capacidad que tenemos de coordinarnos, de funcionar en grupo, es lo que nos ha hecho triunfar como especie en este planeta. La ilustración es un canal de comunicación y es un canal de conocimiento, desde los dibujos, los grabados, los petroglifos y los geoglifos que podemos encontrar de hace 50.000, 100.000, 40.000, 20.000, 10.000 años. A lo largo de toda la historia, transitada por los papiros egipcios o por los papiros chinos, por la invención del lenguaje. En la invención del lenguaje también nace el sentido de la ilustración. Los ideogramas, los pictogramas no dejan de ser representaciones de realidades que, con el devenir del tiempo y la abstracción de los procesos lingüísticos, se han ido convirtiendo en los símbolos que hoy manejamos, que ciertas culturas, como la China, por ejemplo, aún conservan los ideogramas, con ciertas similitudes con los objetos representados inicialmente. La ilustración, como vehículo de conocimiento en los herbolarios medievales, en los libros miniados, en los cuales se enriquecían los textos con imágenes para poder hacerlas comprensibles y asequibles al común de los mortales, ¿no? Los herbolarios medievales, los bestiarios, pasando por la obra del Renacimiento de artistas, especialmente como Leonardo da Vinci, quien decía que la ilustración era sin duda el primer vehículo de conocimiento, el primer paso para conocer la realidad, antes incluso que el lenguaje. Nosotros aprendemos de lo que vemos, y Leonardo era muy consciente precisamente de eso, y sus estudios botánicos, sus ilustraciones botánicas dan muy buena fe de ello, de ese interés por la ciencia que nace en el Renacimiento y que podemos rastrear en obras que suponen estudios naturalistas de una gran profundidad y de una gran riqueza. Que llega a la imprenta a finales del siglo XV y comienza a democratizar ese saber, ese conocimiento, y en el siglo XVII, XVIII y XIX, fundamentalmente, las expediciones científicas a lo largo de todo el mundo, expediciones como la de Ruiz y Pavón, ¿no? O las del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la de Darwin a bordo del Beagle. En todas esas expediciones iba siempre un ilustrador botánico, una persona capaz de documentar las nuevas plantas que eran desconocidas para las culturas de las que provenían y que era capaz de crear un elemento de comunicación para poder transmitir el valor de esa nueva especie descubierta. Ilustraciones botánicas clásicas que hoy en día todavía mantienen su vigencia perfecta como documentos fidedignos y que podemos encontrar todavía en los jardines botánicos. En muchos jardines botánicos aún existe la figura del ilustrador botánico.
La ilustración, por tanto, de la que hoy en día somos herederos, profesionales como mi caso, como el caso de Fernando Fuello, es una herencia milenaria. Y lo que diferencia precisamente la ilustración de cualquier otro método de comunicación, de cualquier otro sistema de comunicación, es la inmediatez del objeto representado. La capacidad rápida, en un solo vistazo, de transmitir muchísima información y no solamente transmitir esa información, sino transmitirla de una forma eficaz y estética. Por eso la charla de hoy se titula La ciencia estética, la ilustración como la ciencia estética. Porque no es solamente el valor científico documental de esa imagen, sino la capacidad de evocar un cierto sentimiento estético sobre esa obra. La ilustración no deja de ser, de todas formas, un método de comunicación, es un sistema en el cual tenemos un emisor, tenemos un mensaje y tenemos un receptor. Hoy hablaremos sobre todo del mensaje. Y partiendo precisamente de ese punto de vista, de ese trinomio del emisor, mensaje y receptor, es lo que me permite hacer una breve clasificación de qué es la ilustración científica en comparación con otros tipos de ilustración, ¿no? Siempre me gusta diferenciar, en base también a mi experiencia personal, porque trabajo habitualmente con ilustración de muchos tipos, y tanto en ilustración publicitaria como científica, como álbum ilustrado, como os decía antes. Partiendo precisamente de esa experiencia personal, sé muy bien cuáles son las claves que definen unos tipos de ilustración y otros. En un primer nivel, podemos hablar de la ilustración científica, que es aquella en la cual existe una predominancia de lo unidireccional. Quiero decir, se busca un objeto, se crea un contenido y se transmite al espectador, que lo recibe y lo asimila. Pero no existe un diálogo entre el espectador y el emisor del ilustrador. No existe un diálogo entre el espectador y la obra. No se busca la reflexión. Lo que quiero decir es que el espectador no pretende ejercer un diálogo con la imagen, no pretende reflexionar sobre esa imagen, sino que asume ese conocimiento, lo utiliza y se enriquece con él, ¿no? La ilustración científica, por tanto, es una ilustración. Todos los ejemplos que veremos a partir de aquí son parte ya de mi trabajo, ¿no? Estas son ilustraciones que hice para el Jardín Botánico hace ya unos cuantos años. Son ilustraciones de tres especies de jovellanas: la jovellana puntata, la jovellana violácea y la tercera no la he traído, pero bueno, hay una tercera especie de jovellana también, que es la sinclaria. Pero bueno, las dos que se encuentran en el Jardín Botánico son la puntata y la violácea, que fueron documentadas precisamente en la exposición, en la expedición de Ruiz y Pavón de finales del siglo XVIII, principios del XIX. La ilustración científica, por tanto, es la ilustración que busca la fidelidad con el objeto representado. Y no solamente la fidelidad, sino la potenciación de los rasgos que definen y diferencian a esa especie en concreto de cualquier otra. La textura de los pétalos, la forma de las hojas, la estructura del árbol, el color, las formas, todo eso es lo que define precisamente la ilustración científica, la disección de la realidad. La ilustración científica no es exclusivamente botánica, como podéis ver también, ilustración de animales con fines científicos, en este caso abejas apis mellifera con una parasitación por varroa. Son esas pequeñas especies de garrapatas de color naranja. Ilustración científica, por tanto, donde lo que se pretende es crear un elemento de comunicación directa con el espectador para transmitir una información en concreto. En un segundo nivel, hablaríamos de la ilustración publicitaria, donde comienza a buscarse una interacción más directa con el espectador. Se busca apelar a lo emotivo
del espectador a la reacción inminente e inmediata para provocar la venta de un objeto que sea, de un espectáculo, de un producto, de un evento, de un alimento, de una obra de teatro, de algo que transmita una emoción muy rápida y muy directa sobre el espectador y que provoque una reacción inmediata. El tiempo de visualización de un cartel es de unos 10 segundos aproximadamente, es lo que tarda, el tiempo máximo que se tarda, y muchas veces se dispone incluso de menos tiempo. Es decir, en ese pequeño lapso de tiempo, la ilustración debe de ser capaz no solo de transmitir una idea, sino de provocar una reacción o de provocar un estado de ánimo en el espectador. Hablamos, por tanto, de la ilustración publicitaria en un segundo nivel, en el cual sí hay una interacción ya con el espectador. Sí se establece un diálogo entre el espectador, el receptor de esa imagen, y la propia imagen. Tú te puedes sentir más o menos divertido, más o menos afectado, más o menos impactado por una imagen, más o menos interesado por una imagen. Y se busca, por tanto, esa relación más emotiva. Todas estas ilustraciones, muchas de ellas han sido campañas que se han utilizado para el Jardín Botánico de Gijón, como podéis ver. Esta en concreto era una imagen doble para el Jardín Botánico y el Acuario, una campaña que se hizo hace unos años. Es curioso como, revisitando imágenes de estas antiguas que tengo, esta yo creo que fue del año 2013, 2014, creo recordar, no puedo evitar ahora ver a Fernando Fueyo también en el árbol, ¿no? Sucede un poco eso. Muchas veces no eres consciente de las influencias hasta que luego te paras a analizarlas y te vas dando cuenta de cómo esas influencias han transitado también por tu trabajo sin apenas ser consciente de ello. Bueno, tras este paréntesis, simplemente mencionar la ilustración publicitaria como el segundo nivel de ilustración en la cual se apela a la emoción del lector o del espectador. Estas imágenes forman parte de un proyecto que este año alcanza ya su 13ª edición, que es el certamen de cuentos sobre medio ambiente del Ayuntamiento de Gijón. Es un certamen en el que cada año participan todos los escolares de primaria y secundaria del Ayuntamiento de Gijón, del concejo de Gijón, con sus cuentos que luego se conforman en un libro ilustrado que hasta la 10ª edición ilustraba yo en solitario. A partir de la 11ª ya participan diferentes ilustradores de ámbito nacional e internacional. Pero es un proyecto muy bonito, muy interesante, muy divulgativo y sobre todo con un potencial que nosotros rastreamos año a año de concienciación de la gente, de la sociedad y sobre todo de la sensibilización medioambiental de los participantes, ¿no? Esta es la edición que tenemos ahora mismo en curso, que es la 13ª. Cada año es temático. Este año en concreto pues va sobre los insectos. El año pasado había sido sobre la flora de Asturias, flora imaginada de Asturias, y este año sobre los insectos. Bueno. Y una de las últimas imágenes que he hecho, que es precisamente la de la campaña de invierno del Jardín Botánico, la programación de enero, febrero y marzo, donde combino precisamente esas dos facetas, tanto la de ilustrador publicitario como la de ilustrador botánico, ilustrador científico. Es decir, aunque estos tres niveles, o estos tres aspectos de la ilustración, o estas tres categorías en las que me gusta distribuir o diferenciar la ilustración, pueden parecer estancas, no lo son, evidentemente, y se comunican y se interconectan, y muchas veces te das cuenta de que el hilo que las une es mucho más fuerte de lo que parece, ¿no? Aquí hay ilustración botánica, hay ilustración científica y hay ilustración publicitaria. Incluso hay algo de ilustración narrativa, que es el tercer nivel de la ilustración, o el tercer tipo de ilustración que me gusta definir, ¿no? Ilustración narrativa. He ilustrado también muchos libros, en concreto son unas ilustraciones para la primera edición del Quijote en lengua asturiana que publiqué hace unos años. La ilustración narrativa es el tercer
nivel de ilustración. Teníamos la ilustración científica, en la cual no requiere un gran proceso de reflexión por parte del espectador, simplemente asume la información que ve, la procesa y la adquiere. En la ilustración publicitaria sí existe ya un diálogo con la ilustración, aunque sea un diálogo de unos pocos segundos, pero sí existe ese momento de choque intelectual al ver una imagen. En la ilustración narrativa, la ilustración de los libros, existe un proceso reflexivo mucho más profundo y mucho más largo. Existe un diálogo que permite al lector revisitar la obra ilustrada una y otra vez y encontrarse con nuevas lecturas, encontrarse con nuevas maneras de comprender esa imagen y de comprender el significado que esa imagen tiene en el libro. Y cómo parte de ese libro, parte de esa información que tenemos en el libro, no está en la imagen, y la parte que no está en el texto sí la podemos encontrar en la imagen. La imagen, por tanto, funciona como un acto de complementariedad con el lenguaje textual. Estas ilustraciones pertenecían a un libro que publiqué en el año 2007 con el Ayuntamiento de Gijón, que fue El hombre que plantaba árboles. Un texto exquisito de Jean Giono, el gran autor francés, que habla precisamente sobre la conservación de la naturaleza y la belleza de la reconstrucción de un bosque tras un periodo de guerra. Bueno, se ubica tras la Primera Guerra Mundial. Es un texto magnífico que además el autor donó universalmente a la pública difusión y libre difusión para que se pudiesen hacer todas las ediciones que se quisieran. Una de ellas tuve la suerte de ilustrarla en el año 2007 y fue esta. En un nivel de ilustración completamente distinto de lo que suelo trabajar habitualmente y buscando precisamente la abstracción a la que me llevaba también el texto, ¿no? Las imágenes dobles, etc. Las ilustraciones en la literatura orientadas siempre también a transmitir emociones, no solamente transmitir contenido, sino buscar precisamente la emoción y el disfrute del lector y la comprensión de un lenguaje quizá paralelo al que nos está contando el texto. Ilustración también en libros ilustrados divulgativos como Faro Torres, libro publicado en el año 2013, destinado precisamente a hablar sobre la función del Faro Torres de Gijón y de su entorno, de cuál era su función, cuál era su funcionamiento y también cuál era su entorno natural, aves, plantas, etc., que aparecen representadas. Todas las especies de aves que van apareciendo a lo largo del libro son especies reales, documentadas, una gaviota amarilla, hay diferentes gaviotas también en cada una de las imágenes, documentada tanto a nivel de flora y fauna como a nivel de histórico. Bueno. O La colmena viajera, que comentaba antes Alejandro, que es un libro en el que se hizo una importantísima labor tanto de creación de contenidos, de documentación para desarrollar estos contenidos, como luego de uso de este libro con una serie de programas y de talleres que se hicieron durante varios años en diferentes colegios. La ilustración, por tanto, como una herramienta para construir un libro, como un lenguaje visual capaz de tener un fin didáctico a la par que lúdico y capaz de aportar contenidos en las imágenes que no están siempre en el texto y viceversa. Bien. Estos serían un poco los tres grandes niveles en los que me gusta diferenciar la ilustración. Tenemos la ilustración científica, por tanto, la publicitaria, y la que tiene un carácter más narrativo,
la de carácter narrativo, donde no solamente están los álbumes ilustrados, sino también los editoriales de periódicos, las novelas gráficas, los cómics, etc. Pero la charla de hoy versa fundamentalmente sobre la ilustración científica. A lo largo de mi carrera, ya, bueno, este año se cumplen 24 años oficialmente, extraoficialmente más de 40, trabajando en el mundo del arte, de la ilustración y de la pintura, ¿no? A lo largo de mi carrera he tenido la suerte de colaborar con muy diferentes clientes y eso es algo que a uno le enriquece notablemente, ¿no? En el ámbito de la ilustración científica, mi padrino, por decirlo de alguna forma, fue el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Yo empecé, la primera ilustración botánica que hice, os la enseñé antes, es la jovellana que veíamos aquí. Vamos a ver si la podemos ver otra vez. Esta fue la primera ilustración botánica que hice con el Ayuntamiento y con el Jardín Botánico Atlántico. Fue un poco mi toma de contacto con la ilustración científica. Soy, por formación y por personalidad, soy una persona muy observadora, siempre he disfrutado muchísimo con los detalles y comprendí con esta ilustración cómo funcionaba y cuáles eran las claves realmente de la ilustración científica. La capacidad de análisis de una imagen, de un objeto, para transcribirlo en una imagen, la capacidad de observar los mínimos detalles que lo hacen diferenciable de otros elementos y, sobre todo, la composición estética para que eso sea visualmente atractivo y agradable y que cada una de las partes permita mostrar efectivamente cuál es su función y cuáles son sus características predominantes. En una ilustración científica siempre vamos a encontrar, una ilustración científica botánica, siempre vamos a encontrar rasgos de la planta que no encontraremos nunca en una fotografía. Porque es muy difícil encontrar en una misma ilustración todas las fases de desarrollo de una flor. El haz y el envés de esas hojas perfectamente diferenciable, la estructura de los tallos, cómo nacen de cada unión las diferentes ramas, los diferentes brotes. Es decir, todos esos pequeños detalles están minuciosamente estudiados en función de diferentes fotos. Yo, para hacer esta imagen, pues trabajé con un montón de fotos porque, como os digo, es imposible que en una sola imagen, en una sola foto, por buena que sea, seas capaz de encontrar todos esos rasgos diferenciables, ¿no? Eso es un poco lo que define la ilustración botánica y lo que la pone en valor precisamente frente a la ilustración científica, frente a la fotografía de carácter científico, que siempre se queda un poco más corta, ¿no? Ilustraciones botánicas para el Jardín Botánico he hecho muchas a lo largo de todo este tiempo. Las últimas que se hicieron fueron para una exposición sobre plantas y semillas que se celebró hace 2 años, creo recordar, en 2022. Bueno, hace año y algo, hace año y medio. Ilustraciones de flora cantábrica, con especies endémicas de la cordillera cantábrica, como el Centarium somedanum o el Eurynchium dubyae, es un tipo de cardo muy peculiar que tenemos en la cordillera cantábrica. Para la exposición que se celebró allí, que fue la de microesculturas de la semilla a la planta adulta, con motivo de un congreso mundial de semillas que se celebró en el año 2022. Macrofotografías espectaculares de semillas, fotografías de microscopio, de semillas coloreadas, que luego iban acompañadas de una imagen de esa planta adulta. Imágenes que, como os decía antes, han sido construidas a partir de la observación de diferentes imágenes de esa planta, porque no pude disponer de la planta en vivo, pero sí de buenas fotos que logré localizar y que se me proporcionaron para poder elaborar este tipo de trabajo. La Petrocoptis pyrenaica, por ejemplo, subespecie Laucifolia,
Imágenes en las que es esencial captar tanto la estructura como la forma, como la textura de las hojas, las vellosidades, en este caso de la Potentilla nivalis, por ejemplo, pues requieren de un trabajo arduo, pero es la única manera de poder hacer eso de una forma estética y que luego contribuya precisamente a dar esa información que tú pretendes y que demanda la propia imagen y el receptor, ¿no? La estructura de la imagen, la composición, el equilibrio, todo eso es esencial en una ilustración botánica. Las diferentes fases de una flor, por ejemplo, en este caso del Ranunculus cabrenensis, o de la Saxifraga felineri, una planta muy pequeñita, de carácter carnoso, o la que veíamos antes, sabiendo ya un poco de lo que es la ilustración botánica pura y dura, pero transitando también ese mundo de la publicidad, que es la imagen del invierno en el botánico, de la cual se hizo, por cierto, también una animación que os muestro, porque es la que está. Una animación de carácter promocional, lógicamente, porque al final de lo que se trata es de vender el evento, pero jugando precisamente con esas claves de la ilustración botánica, ¿no? Jugando con ese amor por el detalle, con esa capacidad para plasmar de una manera estética las características, en ese caso, de la orquídea. El programa de invierno del botánico es un conjunto de talleres que se realizan ahora durante los meses de enero, febrero y marzo, donde hay talleres sobre cuidado de orquídeas, hay talleres sobre creación de terrarios, hay talleres sobre observación de aves. Y una de las aves más características también de esta época es precisamente el rectá, el pelirrojo, común europeo, que lo tenemos aquí como habitante permanente, ¿no? Para el botánico he desarrollado también el propio plano del botánico. Es un plano ilustrado, lógicamente, donde se mantienen ciertas características de la ilustración botánica y de la ilustración científica, que al final es esa fidelidad al objeto a representar para transmitir precisamente sus valores concretos. En este caso es un fin eminentemente divulgativo, didáctico. Es un plano, tiene que ser funcional. Esto no lo va a dar nunca una fotografía aérea. La limpieza de la estructura de los caminos, por ejemplo, es esencial. Esas son las claves que definen un poco la ilustración de carácter científico, de carácter técnico. O ilustraciones en las cuales se busca crear o recrear un entorno natural, como en este caso fue el bioma americano, una parte de ampliación del jardín botánico que se hizo hace unos años, y donde se necesitaba recrear cómo iba a funcionar ese bioma en el futuro y cuál iba a ser su aspecto final, ¿no? Estas son ampliaciones de detalle. Con especies, las especies de árboles, de coníferas que tenemos ahí, de cedros de los pantanos que tenemos en la parte inferior izquierda, la zona de arandanera americana que tenemos en color rojizo en la zona derecha. Todo eso son especies documentadas, especies lógicamente que siguen unos patrones muy concretos para su ubicación. Se trabajó esta ilustración conforme a un plano que se me facilitó y donde se especificaban cuáles eran las especies que iban a ocupar cada área, etc. Toda esa labor es también la labor del ilustrador, en este caso, que es documentar esas especies, encontrar esas referencias, esas imágenes para esas especies y luego crear esa visión que sea capaz de transmitir cómo va a funcionar ese espacio en un futuro, ¿no? Hay partes de aquí que todavía están en desarrollo.
pero esa es también parte de lo que implica la ilustración de carácter técnico, de carácter científico. O el aula de polinización en el propio jardín botánico, que es un aula destinada exclusivamente a la divulgación de la importancia de la apicultura, de los polinizadores y de su función en la naturaleza, donde se desarrollaron una serie de paneles de carácter botánico, de carácter muy didáctico, de carácter científico, para divulgar cuáles son los procesos de la reproducción sexual en las plantas, cuáles son los procesos, los tipos de polinización que se dan en el mundo natural, la polinización cruzada, la polinización por viento, cuáles son las partes de una flor, el estigma, el estilo, el polen, los ovarios, los tipos de pólenes, el ovario, los estambres, etc. Un aula con un fin didáctico abierto y donde se puede observar precisamente una colmena de exhibición donde el visitante puede ver cómo actúan y cómo funcionan las abejas dentro de ese espacio y cómo interactúan con el entorno y cómo se organizan, que eso es algo que no se puede ver habitualmente. Bueno, la ilustración, por tanto, al servicio de la divulgación en el jardín botánico. Este fue un poco mi inicio en el mundo de la ilustración botánica, que luego me ha llevado a transitar muy diferentes clientes, ¿no? Por ejemplo, Bayer Farmacéuticas fue uno de los que me llamaron hace unos años para hacer, hace 3 años ahora, fue a principios de 2021, para crear una serie de ilustraciones que luego se han utilizado en sus publicidades del producto Iberogast. Luego veremos el spot por ahí, no me llevo comisión con Bayer, pero bueno, lo traigo un poco a título simplemente de complemento, ¿no? Visual. Ilustraciones botánicas sobre las diferentes especies que se utilizan en la elaboración de la fórmula magistral de Iberogast. El carraspique blanco, la celidonia, el cardo mariano, la manzanilla, la melisa, la menta, el regaliz. Todas las ilustraciones siguen precisamente sus parámetros científicos, aunque aquí se da una circunstancia también curiosa y es la unión de una ilustración científica con el mundo de la publicidad, el mundo de la televisión en concreto. Sí se requería esa fidelidad botánica de las ilustraciones para que transmitiesen los valores de las plantas, que era un poco lo que os comentaba antes, lo que diferencia la ilustración científica y botánica, cómo representar todas las diferentes partes de una planta de manera correcta para que sea perfectamente comprensible al espectador. Y eso se requería precisamente en el anuncio de Iberogast, que lo tengo aquí. Gases, Iberogast. Hinchazón, Iberogast. Ardor, Iberogast. Náuseas, Iberogast. Dolor de estómago, Iberogast. Cólicos, Iberogast. Porque gracias a su combinación única de plantas medicinales, Iberogast alivia 6 síntomas digestivos para que vuelvas a sentirte bien. 6 síntomas, Iberogast. El poder del uno, el poder de las plantas. De Bayer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Bueno, el anuncio de Iberogast de Bayer, las ilustraciones que aparecen son estas que os enseño, ¿no? Se da aquí un poco esa circunstancia especial que os decía de la unión de la ilustración científica con el mundo de la publicidad y bueno, no deja de ser una anécdota interesante, pero más allá de eso, este año en concreto, desde Atlanta, una compañía que se llama Botanical Sciences, que se dedica a crear o a producir y comercializar cannabis con fines medicinales. Es una de las primeras empresas reguladas en el estado de Georgia, en Estados Unidos, para la comercialización del cannabis con fines médicos. Me contactaron a través de una agencia de publicidad para hacer las ilustraciones que formarían parte de su línea de productos. Había que desarrollar varias ilustraciones y crear luego con ellas un pattern, un fondo repetitivo
con esas imágenes que luego se utilizarían en su línea de comunicación de marca. Lo traigo aquí porque demuestra también un poco cuál es el proceso de trabajo, ¿no? Ellos me pasan un briefing, me pasan una información, lo que requieren, tenemos una videoconferencia primero, me cuentan un poco qué es lo que necesitan, lo que quieren, y me pasan luego las especies que necesitan, cómo quieren que se vean, de qué variedades de cannabis se utilizan en sus formulaciones, que son dos muy concretas, la cannabis sativa y la cannabis indica, pero las variedades en concreto, porque la cannabis sativa tenemos diferentes subespecies, esta en concreto tiene esta forma de hoja y los colores había que modificarlos levemente para llevarlos también a su identidad de marca. Es decir, tenemos que jugar un poco en una clave botánica, pero acercándonos a la clave también corporativa, no dejaba de ser productos para vender, ¿no? Estas fueron las ilustraciones finales que se hicieron. Estos son los primeros bocetos del cannabis sativa y del cannabis indica. Estas fueron las ilustraciones finales de estas dos plantas. Y en sus formulaciones utilizaban también la Oenotera biennis, que es una planta... algo pasado. Es una planta endémica de Estados Unidos, muy parecida a la prímula que tenemos aquí en Europa. Utilizan también la lavándula angustifolia y la menta piperita. Estas fueron los bocetos iniciales en grafito, que yo pasé como primera fase del trabajo al cliente y que ellos valoraron y aceptaron. Y las ilustraciones finales, que luego ya formarían parte del pattern definitivo. Estas fueron las tres: la Oenoteris, la lavándula angustifolia y la menta piperita. Y la creación del pattern, la creación del pattern, la estructura básica del pattern que luego se repetiría para generar una imagen que pudiese actuar como un fondo. Estos fueron los bocetos, también a grafito. Siempre, en todo el proceso de trabajo, siempre yo siempre lo sigo de la misma manera, ¿no? Creo primero un boceto a lápiz, algo rápido, que se pueda construir con relativa rapidez. Hay que tener en cuenta que un boceto de estas características, por ejemplo, cualquiera de estos tres, pues pueden ser unos 20 minutos de trabajo, 15-20 minutos de trabajo aproximadamente. Pero claro, una ilustración final de estas características ya puede implicar 8-10 horas de trabajo en exclusiva, entonces hay que ir con las fases como muy medidas cuando estás trabajando con el cliente, ¿no? Se creó el pattern, el boceto. Esta fue la tercera revisión. Previas a estas no las he traído, pero bueno, hubo otras dos revisiones más en las cuales había que ir haciendo diferentes variaciones porque querían que funcionase de una forma muy concreta para luego poder aplicar a los productos. Hubo que hacer varios reajustes y esta fue la versión final aprobada, a partir de la cual ya se creó el pattern definitivo, que fue este, y su versión sobre fondo negro. En realidad no es, parece negro, pero bueno, no es negro realmente, es un azul muy profundo que es corporativo también de la marca, de Botanical Sciences. Y ahí tenemos pues su aplicación, por ejemplo, en uno de los fondos que ellos tienen en sus oficinas, donde tienen un muestrario de sus productos, o la aplicación definitiva en sus productos que ahora mismo se están comercializando en el estado de Georgia. Ilustración botánica, por tanto, aplicada también al mundo de la comunicación empresarial, del branding, del packaging, del diseño de producto. Y volviendo un poco al mundo de los jardines botánicos, durante los años 2019 y 2020 colaboré mucho con Singapur, con Gardens by the Bay, que es probablemente uno de los mayores jardines botánicos del mundo y sin duda el más importante de Asia. Está en Singapur, es un centro inmenso de flora de la zona y había que ilustrar especies
muy singulares, a las que no estamos habituados aquí. Lógicamente no podía disponer de los elementos naturales. Ellos me facilitaban mucha documentación visual, muchas fotos, muchas imágenes distintas de plantas y flores. Algunas las conocemos aquí, esto es un rododendro, otras eran típicas de allí, como la flor de la bala de cañón, se llama esta planta, bueno, el nombre científico ahora mismo no lo recuerdo. Otro rododendro, tulipanes, el ciclo del bulbo a la flor adulta en el tulipán, diferentes tipos de tulipanes. Todas estas ilustraciones se hicieron para el Jardín Botánico de Singapur con fines de promocionar eventos muy concretos. Estas en concreto eran para una exposición sobre tulipanes que tenían en una temporada muy concreta del año, y me encargaron una serie de ilustraciones para explicar cuál era el ciclo de vida de un bulbo al tulipán y diferentes especies de tulipanes. Aquí traje 3, pero bueno, se hicieron unas cuantas más, ¿no? Ilustraciones que iban con un carácter muy pulcro, muy limpio, muy botánico, para 2 líneas de comunicación distintas también que tenía el Jardín de Singapur. Una era los eventos para adultos, en los cuales se utilizaban ilustraciones mucho más rigurosas, y otras eran eventos dirigidos ya a la infancia, a niños, a grupos escolares, etcétera, donde se buscaban ilustraciones mucho más directas, jugando con técnicas más sueltas, como la acuarela, por ejemplo, que te permitían unos trazos más abiertos, más inmediatos, casi de apunte del natural, manteniendo ese espíritu botánico, pero jugando en una línea de trabajo un poco diferente, ¿no? Como fueron toda esta batería de ilustraciones, tanto de animales como, o sea, tanto de plantas como productos derivados de las plantas, panes, pizzas, etcétera, como ciclos de vida de las libélulas, insectos y pequeña fauna que se podían encontrar en los jardines de Singapur. Una exposición sobre orquídeas destinadas también a niños, orquídeas muy distintas. E ilustración científica, como en el caso del rododendro Clearview, del cual os he traído precisamente el proceso de trabajo que seguí para esta ilustración en concreto. Os enseñaba antes las de Singapur, esto es un poco lo mismo, perdón, las de Singapur, las de Botanical Sciences, y esto es un poco lo mismo, se juega, el cliente te pide la representación de una planta de una forma muy concreta. Esto iba a ser para la portada de unos folletos que ellos iban a editar. Y el cliente en este caso había pedido desarrollar la imagen a partir de desarrollar la imagen a partir de una ilustración, o sea, de una fotografía que el cliente me había facilitado. Una fotografía, como podéis ver, que no tenía excesiva calidad, pero que sí representaba muy bien cuál era la especie que él quería y cuál era la estructura en la que quería que se representase esa especie. Entonces, a partir de esta imagen inicial, yo comienzo a desarrollar el boceto. Todo el proceso que vais a ver es proceso digital, es proceso de trabajo digital. Todas las ilustraciones que habéis visto hasta ahora, científicas y botánicas, están hechas exclusivamente con el iPad. Yo trabajo de manera digital todas estas ilustraciones. Hay una fase de conceptualización y de trabajo inicial en el cuaderno de notas, pero es una fase muy a priorística. Se hacen unos ligeros esquemas para ver por dónde vas a llevar luego el trabajo, y luego todo el grueso del trabajo se hace digital. Aquí, que va un poco a tiempo más o menos acelerado, podéis ver cómo parto de la imagen original, de la fotografía original que me facilita el cliente. Vamos a avanzar un poco en el tiempo. Y
una vez que tengo encajado más o menos la estructura, comienzo a hacer la parte del boceto a lápiz, que no es lápiz sobre papel, sino que es lápiz digital, es técnica de grafito digital, hasta construir aproximadamente cómo debe funcionar la imagen. Bien. En este punto, cuando tengo ya construida la estructura de la imagen, esto se lo comparto al cliente y el cliente me pide los ajustes necesarios o me pide simplemente que continúe adelante. En este caso fue, está perfecto, tira para adelante, seguimos con la fase de color. Y aquí comienza realmente el trabajo de ilustración. Todo lo que habéis visto hasta aquí bueno, a tiempo acelerado es 1 minuto 50, son aproximadamente unos 20 minutos de trabajo, más o menos, esta parte del boceto. A partir de aquí son unas 6 horas. Comienzo con una base de tono general, de color, y empiezo a construir las formas y las luces de manera progresiva, jugando mucho con el color. La gran ventaja del trabajo digital es precisamente eso, la capacidad para poder trabajar en capas aisladas. No trabajas siempre sobre la misma imagen, sino que tú creas una capa nueva que no interfiera con las demás y puedes trabajar en esa capa exclusivamente, por ejemplo, pues los tonos morados o los tonos lilas o las luces o las sombras, de manera que no interfieren con el resto de la imagen y puedes seguir trabajando secuencialmente, lo cual en el flujo de trabajo te permite mucha mayor efectividad a la hora de poder desarrollar una imagen y luego de hacer modificaciones en el caso de que sean necesarias. Sobre todo es una herramienta que facilita el trabajo de cara al producto, ¿no? Al cliente. Se va construyendo toda la imagen a lo largo de un proceso de varias horas, como os decía. Parto de las luces, comienzo a trabajar los medios tonos, las sombras, los detalles, la pigmentación del interior del pétalo superior del rododendro, pues es muy característica en esta especie, entonces había que trabajarla de manera independiente, pero estas manchas, por ejemplo, las trabajé en una capa aparte, por si luego las tenía que modificar de color, para no tener que rehacer esa parte de la imagen. Los estambres están trabajados también en otra capa distinta. Y así se va construyendo la imagen. Cuando tengo más o menos construido todo lo que es la corola, el grupo de flores que forman esta imagen en concreto, y tengo ya definidos perfectamente todos los tonos, todas las formas, los estambres, la forma de los pétalos, las manchas, etc., comienzo a reajustar la imagen y a introducir las últimas variaciones y matices de luz y de color. Y a crear las hojas que forman parte de la base de la imagen. Hasta obtener más o menos el resultado final. Ese es un poco el proceso de trabajo de una ilustración digital científica como las que hago, ¿no? Sin embargo, cuando hablaba antes de los tipos de ilustración, hablábamos de la ilustración científica, de la ilustración publicitaria. Existe también una serie de caminos paralelos a la ilustración científica que nos llevan a investigar otros ámbitos de trabajo también, ¿no? Durante unos cuantos años trabajé con un cliente de Turquía, que es Gubretas, es una empresa de fertilizantes que crean fertilizantes para el mundo agrícola en Turquía. Tiene mucho peso, la base de la economía, la agricultura.
Y Burritas es una gran empresa allí. Me contactaron para hacer la imagen de sus memorias corporativas durante unos cuantos años. Todas estas imágenes nacen y beben un poco del libro que antes os mencioné de pasado, del hombre que plantaba árboles, porque nos llevan un poco a ese territorio de la sensibilidad medioambiental, de la ilustración botánica en cierto sentido, pero aquí aplicada de una manera completamente distinta. Si bien la ilustración botánica en el mundo de la ciencia está destinada precisamente a divulgar, a transmitir una información, en el mundo de la publicidad a buscar una emoción, en el mundo de la comunicación empresarial pretende seguir un poco esos dos caminos de manera paralela. Transmitir una información muy concreta, pero transmitir también una serie de emociones y una serie de valores medioambientales que son los que constituyen también la base de la propia empresa, ¿no? Estas ilustraciones fueron creadas para la memoria del año 2013 sobre sus programas de fertilización, sus programas de educación de agricultores, del apoyo económico a las organizaciones científicas, concursos de fotografía relacionados con el mundo que promocionaba Burritas, precisamente, de los fertilizantes y demás, y el cuidado medioambiental y de la explotación agrícola, etc. Las ilustraciones para la memoria de 2018 seguían las pautas de lenguaje visual que se habían establecido en las anteriores, pero suponían ya un giro un poco más narrativo, que nos acercaba más a la comunicación no solamente la comunicación empresarial, sino la comunicación también de una serie de narrativas, de una serie de ambientes, de jugar con la emoción del espectador también, ¿no? La ilustración para el 70 aniversario de la compañía, que formó parte también de la última de las memorias corporativas que hice para ellos. Son ilustraciones que nacen y que deben mucho precisamente a la ilustración botánica, pero que persiguen también fines un poco distintos. En este caso son gráficos corporativos sobre ventas consolidadas, sobre la producción de fertilizantes sólidos, etc. Son gráficos evolutivos en los cuales cada barra iba acompañada del año en el que se suponía a lo que estaba haciendo referencia, y una serie de valores que eran los que constituían las líneas de esos gráficos de información pura y dura. Ilustraciones que evocaban lecturas, ilustraciones que nacen de la ilustración botánica como lenguaje, pero que evocan lecturas narrativas distintas y que nos llevan a unas dimensiones completamente diferentes, ¿no? Aquí representando el juego entre las principales producciones agrícolas en Turquía, que es el maíz, el algodón, pero jugando con esas claves precisamente de transmisión de un mensaje añadido, que en este caso era un mensaje corporativo, pero también con un cierto aire de evocación que funcionó muy bien realmente a nivel de comunicación empresarial. Estos son un poco los caminos paralelos a los que al final el trabajo como ilustrador te va llevando y que te das cuenta que están muy relacionados. La ilustración narrativa, la ilustración publicitaria, la ilustración científica. Al final, aunque sean diferentes formas de entender la ilustración, son formas en las cuales se comparten siempre rasgos muy comunes. Y elementos muy comunes también, ¿no? Aunque construyas una manera de transmitir el mensaje completamente diferente, jugando con técnicas distintas, jugando con composiciones distintas, con texturas distintas, al final el contexto y el mensaje es el mismo.
ilustraciones para la memoria del año 2020, que fue una de las últimas que hice para ellos. Son un poco esos caminos paralelos a los que, bueno, te vas acostumbrando a enfrentarte y que realmente son los que te enriquecen como profesional, porque te amplían muchísimo la manera de modelar y de modular el lenguaje en función de qué es lo que estás tratando de contar. Es quizás uno de los casos más peculiares también en los que he trabajado, ¿no? Y por último, el caso de otros libros que he hecho, como por ejemplo Por pequeño que parezca o El silbo del dromedario, donde nos alejamos ya radicalmente de lo que es la ilustración científica y la ilustración publicitaria, y nos adentramos más en el terreno del álbum ilustrado. En este caso, Por pequeño que parezca, por ejemplo, recibió el 4º Premio Internacional de Álbum Ilustrado Ciudad de Benicarló en el año 2017. Y sin embargo, viéndolo también con la perspectiva del tiempo, te das cuenta de cómo esa observación, esa manera de entender la realidad, también está presente en cada una de las imágenes que forman este libro, ¿no? Esa observación y ese amor por el detalle, manejado desde un punto de vista narrativo y estético completamente distinto y casi hasta opuesto al de la ilustración científica, no deja de tener una conexión evidente y directa con el mundo de la ilustración científica. Se hizo versión en inglés también de esta publicación. O El silbo del dromedario que nunca muere, que es uno de mis libros más queridos también, donde también se puede rastrear precisamente esa influencia de la observación del ilustrador naturalista o del ilustrador científico botánico. El silbo del dromedario es una fábula magnífica escrita por Gonzalo Moure, que es uno de los escritores más importantes del panorama español, por supuesto, y yo diría hasta mundial, de la literatura infantil y juvenil. Gonzalo Moure, Premio Cervantes Chico hace 3 años, por el conjunto de su obra, y autor multipremiado, bueno, con muchísima obra publicada, un tipo con una calidad literaria además espectacular, donde nos adentra en este libro en el mundo del Sáhara, en cómo un niño saharaui en un campamento saharaui está muy vinculado con el mundo del Sáhara, cómo un niño de un campamento saharaui entra en contacto con la lengua española a través de los versos de Miguel Hernández. El conocimiento del idioma a través de los versos de un poeta es ya en sí una evocación maravillosa de lo que es el aprendizaje, de lo que es la cultura y la estética, y de lo que es también el ambiente del Sáhara. En esta obra tratar de representar, de ilustrar, de captar ese viento saharaui, ese polvo en el ambiente, esa suciedad contaminada por la calima en el aire, esa vistosidad de los tonos tierras y azules que tanto definen
los días y las noches del Sáhara, o esa fidelidad a la hora de tratar de representar azahares o naranjas, o las propias aves que van apareciendo a lo largo del libro. Las gentes y los pueblos, las noches, y por último la ensoñación y cómo ese lenguaje que aprende el niño a través de los versos del poeta le lleva a escribir sus propios poemas para abocarse a un final trágico en el cual el niño debe partir a la guerra, pero bueno, eso ya es otra historia. Lo traigo simplemente aquí como testigo también de cómo la ilustración, aunque nosotros seamos capaces de diferenciarla según su temática o según su mensaje o según su receptor, cómo la ilustración en realidad es un vínculo que transcribe perfectamente una serie de sensaciones, una serie de mensajes que transitan todos los tipos de ilustración. La ilustración, por tanto, la ciencia estética, la capacidad para representar las cosas, para hacerlas visibles y hacerlas tangibles y hacerlas cercanas al espectador. Y sobre todo como una herramienta de comunicación. No quisiera concluir la charla de hoy sin antes matizar una idea, y que he estado comentando hasta ahora, ¿no? Y es que a lo largo de todas las imágenes que hoy hemos visto, de naturalezas y de orígenes y de propósitos completamente diferentes, se puede rastrear un objetivo común, que es la comunicación desde la observación. Es lo que define la ilustración científica como paradigma, pero es lo que define también cualquier tipo de ilustración. Es la observación. El objetivo es el que hace que todo eso se interconecte. Esa observación, esa comunicación desde la observación es la que hace que las ilustraciones publicitarias contengan una narración implícita que las acerca a un discurso más narrativo, que sean capaces de evocar a través de ilustraciones más científicas o más naturalistas, que tengan un carácter más didáctico, como la colmena viajera. Es decir, todos estos proyectos, en definitiva, persiguen, en cierto sentido, la búsqueda final de esa imagen total o de ese sentido de la ilustración absoluto, que sea capaz de unificar teorías e ideas, de sintetizar emociones y al final de ser un canal pleno de comunicación. Esa imagen, crear esa imagen capaz de poseer, en definitiva, como decía Hokusai, el soplo de la vida, ¿no? El soplo de la vida que Fernando Fuello también nos mostraba en cada una de sus imágenes y que nos ha legado para el disfrute durante mucho tiempo y durante muchos años, ¿no? Hoy os he hablado un poco sobre lo que es precisamente lo que hacía Fernando y lo que trato de hacer yo con mayor o menor acierto. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Hernández. Hay un botón ahí. ¿Ya? Muchas gracias a Juan Hernández por esta maravillosa conferencia. Yo soy una persona con bastante poca sensibilidad artística, creo que he aprendido un montón de cosas. Turno de preguntas, por favor. Yo tengo una pregunta. Yo soy fotógrafo de naturaleza y una de las cosas que siempre envidié de los artes superiores es esa capacidad de abstracción. O sea, yo notaba que mis fotos y las de mis compañeros y compañeras no te hacían pensar más allá. Y bueno, hoy he entendido en parte con lo que has dicho porque en la ilustración.
Entonces, una pregunta es, ¿la fotografía podrá llegar en algún momento a esa abstracción? La fotografía de naturaleza. Pues es buena pregunta. No sabría decirte. Hombre, yo creo que son disciplinas también distintas, ¿no? O sea, una buena fotografía siempre va a ser capaz de evocar y de generar una serie de emociones. Al final es una forma de comunicación visual con sus peculiaridades distintas de las que tiene la ilustración. Y en el caso de la ilustración científica, la gran virtud que tiene es precisamente esa que os comentaba, la capacidad para poder mostrar diferentes aspectos de una misma realidad conviviendo en un mismo espacio y tiempo que es prácticamente imposible de poder obtener con una foto y que sin embargo a golpe de vista te parece perfectamente coherente aunque no lo sea. Yo creo que esa es la gran virtud que tiene la ilustración con respecto a otras formas de crear imágenes como puede ser la fotografía. Lógicamente la fotografía también es capaz de evocar, pero tiene también sus propios parámetros y sus propias claves que son distintas de la ilustración. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hablando un poco lo que comentaba usted, ¿está lo suficientemente valorada la ilustración desde su punto de vista? Es buena pregunta también. A ver, a nivel profesional, lógicamente la gente aprecia el trabajo. Quiero decir, lo que es el reconocimiento, lo que es la valoración del trabajo desde un punto de vista cultural o artístico o estético, yo creo que sí está bien valorada. Económicamente es otro asunto, completamente diferente, ¿no? En el mundo y va en función del mercado en el que te mueves. Yo que suelo trabajar en mercados muy distintos, tanto nacionales como extranjeros, como mercados más publicitarios, como más de libro, lógicamente se manejan precios y tarifas y formas de entender el negocio completamente diferentes. En el mundo de la publicidad, lógicamente, se paga mucho mejor que en el mundo editorial, pero también tiene unos recorridos distintos. Una ilustración para publicidad, sabes que va a tener un recorrido muy corto, va a morir en muy poco tiempo y probablemente no se vuelva nunca más a ver. Sin embargo, un libro siempre va a estar ahí. Entonces, bueno, yo creo que en ciertos sentidos nos queda mucho camino por andar a la hora de tener una real valoración de lo que implica y de lo que supone la ilustración, sobre todo para el común de la gente, que muchas veces no es consciente de ello. Pero por otro lado, yo creo que es una profesión que sí goza de cierto cariño, por lo menos de la gente, ¿no? Y al final, pues bueno, eso también tiene su peso. Pues Yo, Marta tiene una pregunta. yo quería agradecerte, no conocía tu obra, pero nada, cantidad, y me han dado esos cuentos tan alegóricos, la capacidad de imaginar, ¿no? Porque eso es una pasada. Al igual que lo que has hecho de Turquía. O sea, ya quisiera yo encontrar un libro de esos que son vastos, todo lo que tienen, con esas imágenes. Ese es un poco... es algo que disfruto realmente, porque quiero decir, la gran ventaja y lo que he tenido muchísima suerte a lo largo de mi carrera es eso, es que he manejado proyectos radicalmente distintos y no solamente los he manejado a lo largo del tiempo, sino que muchas veces los simultaneo. Ahora mismo estoy trabajando en 4 cosas que no tienen absolutamente nada que ver, en países completamente, radicalmente opuestos, y que, sin embargo, te das cuenta un poco que confluyen en lo que decía al final de la charla, y es que todas esas maneras de entender la ilustración se interconectan y se relacionan de una manera como muy estrecha. Entonces, yo veo imágenes de las que hice, por ejemplo, para Turquía, o veo imágenes de los libros y encuentro conexiones evidentes entre ellas, a nivel conceptual, a nivel estético, etc. Aunque son proyectos completamente distintos. Y es un enorme placer para mí poder trabajar en proyectos tan opuestos y tan dispares y disfruto mucho construyéndolos precisamente porque una cosa que me suele suceder es que trato de hacerlos distintos y procuro que visualmente sean distintos, pero luego al final acabo encontrándolos todos conectados, ¿no? Claro, eso es lo bonito también de esto. ¿Alguna pregunta más? Pues
Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias Juan por esta conferencia fantástica. Os recordamos que el próximo lunes tenemos aquí otra conferencia sobre mariposas y una vez más, quien quiera el calendario de este año, aquí estamos. Muchísimas gracias a todos.